Sí, sí. No, solamente yo soy igual el pasado con él, Bueno, vamos a seguir y a terminar con la unidad. Viene nuestro último método para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Van a ser las homogéneas. Bueno, en análisis 2 trabajaron con funciones homogéneas. ¿Saben qué son las funciones homogéneas? Primero, antes que nada. ¿No? Ah, ok, vamos a empezar por ahí. Bueno, una función homogénea va a cumplir una cierta propiedad, que es la siguiente. Si yo tengo una función f de xy, lo que vamos a hacer es reemplazar a la x y a la y por xt e y de t. Entonces, dada una función f de xy, vamos a reemplazar y evaluar f de x por t y de y por t. Y cuando lo desarrollemos, esto nos tiene que quedar, sacando t de factor común, t a la n por la función original. Y si esto llega a ocurrir, esto significa que f es homogénea de grado n. Vamos a reconocer casos que son homogéneos, casos que no. Bueno, uno muy fácil. Supongamos que tenemos f de xy igual a x cuadrado más y al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar a esta función por el xt y el it, ¿no? Agregar ese parámetro t, para ver si podemos reescribir la fórmula de la función original sacando factor común con t, ¿no? Entonces vamos a escribir lo mismo, pero donde dice y o x, escribir y de t y y de t, y ver si es posible sacar el factor común. Entonces vamos a tener xt al cuadrado más y de t al cuadrado. Distribuimos el cuadrado y nos va a quedar x al cuadrado, t al cuadrado, más y al cuadrado, t al cuadrado. Y si sacamos t al cuadrado de factor común, nos queda x cuadrado más y cuadrado, que era f originalmente, ¿no? Entonces, nos termina quedando t cuadrado por f de xy, es decir, que f es homogénea de grado 2, porque sacamos el 2 por acá. Entonces tenemos que es homogénea grado 2. Fíjense que si hubiera sido cualquiera idéntica a esta, pero x cuadrado más y cuadrado le sumaba un valor numérico, y hacía x cuadrado más 1, o más 2, o menos 1, o menos 4, cualquier valor que le hubiera agregado, no hubiéramos podido sacar el t cuadrado de factor común. No hubiera sido homogéneo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer otro más. Si yo tengo f de xy es igual a x más y al cuadrado, por ejemplo, si yo lo reemplazo por xt e y de t, esto me va a quedar xt más y al cuadrado, t cuadrado, y acá no lo podemos reescribir sacando el t por completo, porque uno de los términos tiene a la t y el otro tiene a la t al cuadrado. Entonces en este caso esto es diferente a la función original porque tiene un t puesto, entonces no es homogéneo, ¿no? Para que sea homogéneo necesariamente tengo que agregar el parámetro t con la x, el parámetro t con la y poder sacarlo del factor común de manera que se reescriba la función original multiplicada por t a alguna potencia, ¿no? La anterior era de grado 2, ¿no? Entonces esta no es homogéneo.
Vamos a ver otra que sí lo sea, alguna un poco más complicada. Y la idea después será que si encontramos funciones homogéneas en ciertas ecuaciones diferenciales, vamos a poder usar un método. Vamos a ver el ejemplo 3 antes, que es el siguiente: 3x cuadrado y menos x cubo coseno de y sobre x menos y cubo. Todo esto se espera, ¿listo? No, no es cierto. Supongamos entonces este tercer ejemplo. Para saber si es homogéneo, entonces reescribimos todo con xt e y de t y a ver si se puede sacar de factor común. Entonces vamos a escribir xt e y de t y esto va a ser 3 por x al cuadrado, t al cuadrado, ¿no? Reemplazando xt por x, nos va a quedar x al cuadrado, t al cuadrado, y después reemplazamos a la y por it, ¿no? Bueno, podemos poner entre paréntesis si quieren para que quede más claro. Después, menos x al cubo también va a ser x al cubo, t al cubo, coseno de it sobre xt, menos y al cubo, t al cubo. Bueno, y si acá agrupamos las cosas, primero que acá dentro de la trigonométrica se va a simplificar el coseno, por lo cual nos va a quedar tal cual lo mismo. Y fíjense que en el primer término tenemos t cuadrado por t cubo. Y para que quede más claro ponemos todo el resto después. 3x cuadrado por y. Y acá tenemos t cubo por x cubo coseno de x. Y por acá tenemos t cubo por y cubo. Y si sacamos factor común t cubo, nos va a terminar quedando 3x cuadrado por y menos x cubo por coseno de y sobre x menos y cubo. Y todo esto es la función original. Entonces nos queda t al cubo por f de x. Que quiere decir que es homogénea y de grado 3, ¿no? Entonces estas serían las funciones homogéneas. Homogénea. Bueno, esto nos servirá reconocerlo para saber si podemos aplicar el método que sirve para saber si una ecuación diferencial es homogénea. Lo que va a tener que pasar es que esos famosos m y n que armábamos en varios de los métodos, como en el de exactas o el del factor integrante, la idea será que esos m y esos n ambos sean funciones homogéneas del mismo grado. Cuando eso ocurra, vamos a poder resolver el ejercicio por una sustitución. Independientemente de que podamos utilizar el factor de reducible de exactas con el factor integrante, cuando hacíamos esto íbamos a tener que usar el factor integrante, todo para reescribirla y después convertirla en una total exacta, que no era lo más rápido del mundo, ¿no? La total exacta, recordemos, había que agarrar una expresión, integrarla, después derivarla otra vez, después volver a integrarla, ¿no? Entonces nos quedaba un proceso más o menos largo para resolver una ecuación no exacta, reducible a exacta, por ese mismo método. Entonces acá vamos a ver una alternativa, y sobre todo cuando no encontremos un factor integrante en x o en y, que me sirva para convertir una ecuación diferencial en total exacta, podremos ver si son homogéneas las dos m y n, ¿no? Entonces, bueno, una ecuación diferencial, ahora sí, ecuación diferencial homogénea. Vamos a reescribirla en la misma estructura de las exactas, es decir, un m de xy por un diferencial de x más un n de xy por un diferencial de y igualados a 0. Y acá esto va a ser exacto si m y n son homogéneas del mismo grado. Entonces, si son homogéneas del mismo grado, va a ser una ecuación diferencial homogénea. Bueno, entonces no alcanzará con que m y n sean homogéneas, sino que aparte tienen que ser homogéneas del mismo grado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplito más sencillo y vemos cómo resolverlas. Estas ecuaciones diferenciales salen las vamos a convertir con una sustitución en variables separables, en realidad. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo.
No. Bueno, lo que vamos a hacer, en realidad, ahora con el ejemplo se va a entender mejor, pero vamos a proponer una sustitución. Vamos a usar una sustitución del siguiente estilo. X sobre y igual a u, o y sobre x igual a u. Vamos a tener en cuenta esta sustitución, que va a ser de lo que nos vamos a auxiliar. Vamos a usar una o la otra. Vamos a ver que si M y N tienen una dificultad entre sí notoriamente diferente, nos va a convenir elegir o la primera o la segunda, ¿no? Que también podríamos escribir como X es igual a U por Y, o Y es igual a U por X, y en las dos nos va a interesar calcular el diferencial, es decir, que vamos a tener que derivarlo, así como cuando usamos en integrales el método de sustitución de toda la vida, ¿no? Sustituimos algo por U y después necesitamos el diferencial de U, ¿no? En realidad tenemos el diferencial de X en nuestra integral, suponiendo que integramos respecto a X. Entonces, si replanteamos el ejercicio con una función f de X que la llamemos U, necesitamos que el diferencial X sea diferencial de U. Acá nos va a pasar lo mismo, ¿no? Porque tenemos la expresión como diferencial de X y diferencial de Y. Por lo cual, si yo elijo esta sustitución, X es igual a U por Y, o Y es igual a U por X, voy a sacar de mi ecuación diferencial original o la X o la Y. Y si saco la X o la Y, tendré que sacar en simultáneo el diferencial de X o el diferencial de Y. Por lo cual, en esta misma sustitución, vamos a ponerlo un poco más grande. Se ve en verde, ¿no? A los que están atrás, porque ese es el color más feliz. ¿Sí? Entonces, supongamos la primera sustitución, X es igual a U por Y, me va a interesar saber entonces no solamente qué es X, sino que es el diferencial de X. Entonces, ¿cuál integral mediante sustitución derivamos para obtener el diferencial de X? Entonces, d de X, ¿qué va a ser? La derivada de U por Y. Y acá como U y Y son las dos variables, vamos a pensar otra vez en la derivada de un producto. Es decir, la primera derivada, diferencial de U por Y, más la primera sin derivar por la segunda derivada, es decir, U diferencial de Y, ¿no? Entonces, fíjense, X, diferencial de X al derivarlo, y U por Y, diferencial de U, primera derivada, por Y sin derivar, U sin derivar por la segunda derivada, diferencial de Y, ¿no? Entonces, acá la primera sustitución, que sería de este estilo, va a tener este diferencial, mientras que si elegíamos la segunda, donde la Y es igual a U por X, en este caso nos interesa tener el diferencial de Y. Derivamos para tener el diferencial de Y derivada diferencial de Y, después nos va a quedar algo muy parecido, pero en U y X. Diferencial de U por X, más U por el diferencial de X, ¿no? Bueno, y estas dos sustituciones vamos a asociarlas según si mi M o mi N son más o menos difíciles. En el, bueno, este ejemplo que vamos a ver ahora todavía tenemos que reescribirlo a ver cuál es más complicada, pero vamos a elegir la primera cuando M sea más fácil, ¿no? Fácil, bueno, medio subjetivo, pero entre las dos comparadas, ¿no? Obviamente. Entre M y N, si veo que M es más cortita, es más sencillita M, voy a elegir la primera, ¿no? Entonces la primera, si M es más fácil, ¿no? Bueno, fácil entre comillas. Que sea más fácil que N, si es más fácil que N, ¿no? Digo, después, cualquiera de los dos métodos me va a servir. Esto no es que como el factor integrante, que había un método que me servía y el otro no, podía no servirme ninguno de los dos. Si son homogéneas, si son del mismo grado, es como las exactas. Se pueden resolver con este método. Y se van a poder resolver con las dos sustituciones. Pasa que si elijo la sustitución cuando M es más difícil, elijo la primera, me va a quedar una integral un poco más complicada que resolver. Pero se va a poder hacer de todas maneras. Y la segunda me va a convenir si N es más fácil que N. Entonces, bueno, para tener
parámetro de elección, ¿no? Después, elijamos la que elijamos, la realidad es que se puede resolver igual y se va a poder reducir a variables separables de igual manera. Va a haber que hacer varias sustituciones, ¿no? Esto no hay que estar integrando, derivando tanto, no hay que buscar factor integrante, pero como todo tiene sus pros y contras, ¿no? O sea, es más corto como positivo, no hay que estar calculando tanta derivada, tanta integral, no tenemos que estar pensando que la función potencia, etcétera, etcétera, pero bueno, tenemos un trabajo algebraico de sustitución y demás que hay que también practicarlo, ¿no? Vamos a ver este primer ejemplo como con todo y ahí va a ir tomando sentido. Bueno, primero no tengo la ecuación diferencial de la manera que necesito. O sea que lo primero que hay que hacer, así como las lineales que las teníamos escritas de esta forma, escribirlas con la notación de lineal general, esta la vamos a escribir de esta primera manera como hacíamos en las totales exactas, en las reducibles a exactas, en la clase pasada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a reescribirlo. Y lo primero que hacemos en estos casos es dividir los diferenciales de I'. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, en este rengloncito puedo escribirlo. Diferencial de I sobre diferencial de X es igual a toda esta cosa. XY sobre X cuadrado menos 2Y al cuadrado. Pasamos diferencial de X para el otro lado, nos va a quedar diferencial de Y por X cuadrado menos 2Y cuadrado. Y del otro lado me queda diferencial de X por XY. Bueno, fíjense que no la podríamos resolver por variables separables, porque esa Y yo la puedo pasar para el otro lado, pero acá todo esto está multiplicado por el diferencial de Y, por lo cual este X al cuadrado no lo puedo pasar para el otro. O sea que no sería un caso que se pueda resolver por variables separables. Si calculamos, vamos a escribirlo, ¿no? De la otra manera. Vamos a igualarlo a 0. Entonces, XY por diferencial de X menos X al cuadrado menos 2Y al cuadrado diferencial de Y. O viceversa, ¿no? Podría ser este positivo y este negativo, ¿no? Desde ya depende para qué lado lo despejemos, ¿no? Está todo claro con esto, ¿no? Yo podría dejar el 0 de este lado, dejar el 0 de este lado y lo que va a haber es un cambio de signos, ¿no? Si hay uno negativo, es lo mismo que sea menos m más n que más m menos n. Es como multiplicar todo por menos 1. 0 por menos 1 me va a dar lo mismo. Entonces, bueno, de cualquier manera nos sirve. Tanto lo planteamos como menos x por y, como menos x cuadrado menos 2y cuadrado, lo que sí no olvidarnos de ese signo. Bueno, si lo queremos resolver por exactas, ¿qué es lo que seguiría, no? Recordemos cómo era nuestra lista de tareas. Primera cosa, a ver si se puede resolver por variables separables. No se puede, listo. Vemos si se puede resolver como total exacto. Buscamos la derivada en y de la primera expresión, que es menos x, y la derivada en x de la segunda, que me queda 2x, que son cosas distintas. Podríamos buscar un factor integrante que nos permitiera resolver esta ecuación diferencial con el método del factor integrante barra reducible a exactas. Este va a ser otro camino para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales, o si tratamos de buscar el factor integrante y fallamos, no podemos buscar ni mu de x ni mu de y, otra manera de plantearlo. Ver si son homogéneas entre sí. Y acá también depende mucho de cada uno qué método es más fácil. Porque quizá la parte de derivar e integrar, algunas les traigan mucho problema y la parte algebraica la manejen súper cancheros. O al revés, quizá algunos ya la parte de derivar e integrar la tienen practicadísima y después cuando van con la sustitución y demás, los marea. Así que bueno, fíjense cómo es cada método, después pueden probar resolver este mismo ejercicio, que se puede resolver por reducible a exactas, y ver cuál de los dos caminos les pareció a cada uno más fáciles. Esto depende mucho de las habilidades matemáticas de cada uno, ¿no? No es que hay uno de los métodos que es más fácil que el otro. Entonces, bueno, tenemos nuestro m y nuestro n. En vez de ir por exacta, vamos a ir por este método. ¿Qué expresión parece más sencilla, m o n? M, ¿no? No es una cosa de locos n, pero m parecería ser más sencilla, entonces vamos a optar por elegir la primera sustitución. Sabiendo que las dos sirven, ¿no? El método no es que nos va a llevar al absurdo la otra. Entonces,
M es más sencilla, así que vamos a elegir la primera sustitución, que es X sobre Y, ¿no? Es la primera que pusimos, X sobre Y, ¿sí? Igual a U, o X es igual a U por Y, o el diferencial de X va a ser igual a diferencial de U por Y más U por el diferencial de Y, ¿no? Usamos esta sustitución que tenemos acá, bueno, acá escribí en realidad de dos maneras diferentes esto, que es lo mismo. Vamos a usar para el reemplazo estas dos, ¿no? El valor de X y el diferencial de X, para convertir la expresión original que dependa solamente de Y y de U. ¿Bien? Y si usábamos la otra sustitución, la idea era que dependa solamente de X y de U, ¿no? Entonces vamos a sacar una de las dos variables, o a la X o a la Y. Bueno, antes de usar la sustitución, acá yo les dije, bueno, estas son homogéneas, entonces quizá me creyeron, pero bueno, hay que comprobarlo, ¿no? Entonces, son homogéneas. ¿El mismo grado? Por la duda vamos a chequear. Entonces vamos con M. Si yo reemplazo, digo, M es igual a menos XY, y lo reemplazamos, en vez de tener M de XY, hacemos M de XT e IT, nos va a quedar menos XT por IT. Y si sacamos factor común, tenemos T por T, T cuadrado por menos XY, es decir, T cuadrado por M. Es homogénea, grado 2. Vamos a ver ahora N, que cumpla lo mismo. Entonces, N de XY es igual a X cuadrado menos 2Y al cuadrado. Entonces, N de XT y de T, lo vamos a reemplazar, nos va a quedar X al cuadrado, T al cuadrado, menos 2 por Y al cuadrado, T al cuadrado. Y fíjense que acá otra vez, si saco T al cuadrado de factor común, me queda X cuadrado menos 2Y al cuadrado, que es otra vez la expresión original N. De esta manera, lo reescribimos como T cuadrado por N de XY, es decir, que es homogénea, grado 2. Habría que hacer la comprobación. Acá como estamos viendo tema homogénea, bueno, después les voy a dar un par de ejemplos para practicar que son homogéneas. Igualmente, si no sabemos si es la consigna no resuelva mediante, resuelva la siguiente ecuación diferencial homogénea, sino resolver la siguiente ecuación diferencial, más en genérico, entonces, bueno, tendremos que evaluar y ver, como hicimos recién, que las dos sean homogéneas del mismo grado, ¿ok? Bueno, ahora que lo comprobamos, chequeamos que son homogéneas y las dos del mismo grado, vamos a hacer la sustitución, con mucho cuidado. Entonces, vamos a la expresión original y pasa por la sustitución y ¿qué me termina quedando? Me va a quedar menos X por Y. Y dijimos X va a ser U por Y. U por Y por Y. ¿Bien? Por diferencial de X, pero de vuelta, como quiero en este caso esta sustitución, la idea es sacar el X y el diferencial de X, acá vamos a tener que sustituir la otra parte. Esta es la razón por la cual conviene más una sustitución que la otra, porque lo que va a ser más difícil es que uno de estos M o estos M lo voy a multiplicar por el diferencial que se va a convertir en esta otra expresión, que tiene dos términos y que depende de dos diferenciales distintos. Entonces siempre conviene que esta sustitución multiplique a el M o el N que sea más sencillo, para que me quede una operación más fácil de resolver. Después igual también pueden probar en casa resolver las mismas ecuaciones diferenciales por los dos caminos. Algunas van a ver que son más fáciles, más difíciles que otras. Bueno, el diferencial que dijimos entonces va a ser todo esto. Diferencial de U por Y, o Y por diferencial de U, si lo escribimos más ordenado los diferenciales, más U por diferencial de Y. Entonces ahí escribí M menos, en realidad, bueno, M diferencial de X con la sustitución. ¿Bien? ¿Se ve hasta ahí el cambio que hicimos? Vamos con N ahora. N va a ser más fácil a la hora de sustituir, ¿no? Porque tenemos el X cuadrado, el X va a ser, vamos a poner, es U de Y al cuadrado,
menos 2i al cuadrado, y el diferencial de i no lo tenemos que sustituir, y ya está. Nos quedó todo dependiendo de u y de y. ¿Bien? ¿Se sigue hasta acá? Sí. ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos ahora a resolver algebraicamente, a juntar las cosas, y la idea va a ser unir los diferenciales de u con los diferenciales de i, y hay una propiedad proveniente de que estas dos funciones eran homogéneas del mismo grado, y de que elegimos este tipo de sustitución en particular, que va a hacer que se simplifiquen algunos de los términos y la podamos terminar resolviendo por variables separables. Entonces, vamos a ello. Bueno, acá tenemos que distribuir, ¿no? Tenemos u por i, ui cuadrado, ¿no? Con el signo menos, multiplicado por i. Nos va a quedar menos u i al cubo, ¿no? I, diferencial de u. El siguiente término, de vuelta, menos por más, menos. Nos va a quedar u por u cuadrado, i por i cuadrado, y diferencial de i. Bien, distribuimos el menos u por i, ¿no? O menos u por i cuadrado. Y el que sigue, no hay mucho más para hacer que distribuir el diferencial de i. Acá vamos a hacer elevar al cuadrado, nos va a quedar u al cuadrado i cuadrado por diferencial de i. Y acá vamos a tener menos 2i cuadrado por diferencial de i. Este término ya quedó más sencillito. Bueno, si no nos confundimos antes, acá lo que va a ocurrir es que va a haber términos que se simplifican. Y fíjense que acá tenemos u cuadrado, i cuadrado, diferencial de i, u cuadrado, i cuadrado, diferencial de i. Uno positivo y el otro negativo. Entonces ahí va a haber algo para eliminar. Y nos terminan quedando de los 4 términos 2 solos. Uno depende del diferencial de i y el otro depende del diferencial de u. Si yo tengo 2 términos, cada uno producto de u por i, ¿no? Por funciones de u y por i, que no son compuestas entre sí, ¿no? Vamos a poder separarlo como hacíamos en los ejercicios de la primera clase. Podría separar. Vamos a pasar alguno para el otro lado. Supongamos acá el diferencial de i. Decimos, bueno, menos i al cuadrado lo pasamos sumando. 2i cuadrado diferencial de i para el otro lado va a ser menos u de i al cubo diferencial de u. Y ahora vamos a ir pasando, ¿no? Los términos que nos convenga para que quede todo con u de un lado y todo con i del otro. En este caso ya tenemos 2i al cuadrado por diferencial de i, así que lo único que nos falta hacer es pasar este i al cubo. Me va a quedar menos 1 diferencial de u es igual a 2i cuadrado sobre i al cubo diferencial de i. Y por supuesto i al cubo y al cuadrado sobre i al cubo se simplifican. Y nos va a terminar quedando una integral NOR que va a una ecuación de variables separables que integrando vamos a poder resolver muy rápido. Por supuesto, no nos tenemos que olvidar como cuando usábamos sustitución en cualquier otro contexto matemático. Usamos sustituciones para convertir problemas en otros más sencillos con otra variable. Por supuesto, después tenemos que recordar que esa variable es auxiliar. Yo voy a tener que recuperar esta sustitución original para tener mi respuesta en x, y, no en u. Entonces no se olviden que ahora esto lo vamos a poder resolver muy fácil en u y en i, pero después hay que recuperar la x con la sustitución. Lo reescribo, para los que no ven muy bien de ahí, u de du nos quedó por este lado, y acá nos va a quedar 2 sobre i diferencial de i. Integramos ambos lados, y tenemos menos u al cuadrado sobre 2, y de este lado, sacando 2 del factor común, vamos a tener la integral de 1 sobre i, que es el logaritmo natural de i. Y acá de vuelta, ¿no? Podríamos hacer más c1 más c2, o directamente escribimos c1 de un lado y asumimos que ya hicimos c2 menos c1, o c0 menos d0, lo que fuera, ¿no? Y decimos c1 de este lado. Profe. Sí. Para aplicar la solución, sí la ecuación debe ser homogénea. Tiene que ser homogénea y del mismo grado. O sea, tiene que ser m y n, las dos en simultáneo homogéneas, y aparte homogéneas del mismo grado para que funcione. Esto, si no funciona. Funciona con otros métodos de ecuaciones diferenciales que no vemos en la cursada, que como todo también la idea acá es de ver una apertura de lo que son ecuaciones diferenciales, que ustedes las van a retomar en la carrera en otras
materias de matemática más avanzadas, más adelante. Y la idea acá es ver cómo la intro de todo esto. Después va a haber familias de sustituciones de esta onda. Cuando en vez de homogénea del mismo grado sean una de un grado diferente al otro. Y habrá maneras de, así como había un método que era reducible a exactas, existe un método que también no entra en el programa, que es reducibles a homogéneas. Entonces yo puedo tener que no son homogéneas, pero cumplen ciertas características para convertirlas en homogéneas. Pero bueno, nosotros en la CUSA lo que tendremos que hacer es saber resolver las que son homogéneas, como es este caso, ¿bien? Bueno, y para terminar, fíjense que ya tengo una especie de solución ahí implícita, me falta reemplazar U, que era X sobre Y. Bueno, antes de reemplazar U podríamos despejar un poco mejor las cosas. Podríamos multiplicar por 2, miembro a miembro, para que me quede, o por menos 2, podemos multiplicar miembro a miembro para despejar la U, ¿no? Entonces, si multiplico por menos 2 me va a quedar menos 4 logaritmo de Y, menos 4C1. ¿No? Pero bueno, menos 4C1 lo vamos a poder llamar, por supuesto, C2. ¿No es menos 2, C1? Menos 2. Menos 2, menos 2. Menos 4 nos queda atrás. Bueno, y U entonces será X sobre Y. Entonces nos va a quedar X al cuadrado sobre Y al cuadrado es igual a menos 4 logaritmo de Y más C2. Y en este caso no nos quedaría ninguna posibilidad de despejar la familia de forma explícita para Y. Podríamos despejarlo de forma explícita para X, ¿no? Pero fíjense que la Y está dentro de un logaritmo y tiene una cuadrática. Cuando nosotros teníamos estas dos cosas, no podíamos simplificarlas y juntarlas, ¿no? Porque o había un método para despejar el logaritmo o un método para despejar las exponenciales, las cuadráticas, cúbicas, etc. Entonces no lo vamos a poder escribir como Y igual a algo. Si quisiéramos escribirlo de forma explícita, lo sumo podemos despejar la X, ¿no? Pasamos la Y al cuadrado multiplicando y me queda menos 4 logaritmo natural de Y por Y al cuadrado más C de Y al cuadrado y finalmente pasamos más o menos la raíz de todo esto. Esto es por si quisiéramos, ¿no? Escribirla en forma explícita, pero la verdad es que nuestra solución podría haber sido esta de acá arriba, ¿no? Estos dos pasos que siguieron es para ver cómo escribir el resultado de la solución general de manera explícita nada más, pero podríamos haber tenido esta solución de acá en realidad, ¿no? Es lo mismo que esta de acá, solo que esta es implícita y esta es explícita, pero las dos son soluciones, ¿no? Muchas veces cuando es muy complicado tener la explícita, igualmente usamos la implícita y lo dejamos de esa manera. Acá porque, bueno, no era tan complicado. Bueno, se entiende, fíjense que aunque hay que aprender cosas nuevas, que siempre es lo que da la sensación de que es difícil, en relación, si vuelven al cuaderno a ver cómo resolvíamos un ejemplo de este estilo, por el método de reducible a exactas, la verdad es que este método es mucho más corto, es mucho más rápido que el anterior. Fíjense que en realidad ver que son homogéneas del mismo grado lo escribí, pero es algo que se podría hacer mentalmente acá, ir reemplazando por X de T y ver que nos queda lo mismo sacando un factor común del T. Y después lo resolvimos acá en un par de pasos. En realidad, hicimos la sustitución, simplificamos y ya llegamos a una ecuación de variables separables. Entonces, bueno, moraleja, que homogéneas puede ser un poco más rápido que las de reducibles a exactas. Hay que tener cuidado con la sustitución, ¿no? Acá hay un poco de trabajo algebraico, de reemplazar reemplazo del diferencial de X, tener mucho cuidado, ¿no? De decir, bueno, si X es U por Y, D de X va a ser D de U por Y más U por D de Y. Bueno, hay que tener cuidado con esas cositas, pero vamos a hacer alguno, bueno, van a hacer alguno para practicarlo, alguno que sea más o menos facilito. Y con esto terminamos todos los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Acá, ¿no? En análisis 3, por supuesto,
hay una infinidad de cosas más que se pueden hacer. Pero por ahora hemos terminado con las de primer grado. Bueno, ya que les agregué varios ejemplos en las diapositivas y en el PDF, les agrego dos más. El primero un poco más sencillo que el segundo. Igualmente fíjense el segundo, que es mucho más fácil n que m, o sea que para el 2 seguro que nos va a servir la otra sustitución, la de y sobre x igual a 1, porque una función es menos x y la otra es y más la raíz de x cuadrado más y cuadrado, bastante más difícil. Entonces bueno, el ejercicio 1 tenemos que escribirlo primero, con la misma notación de total exacta, y ahí lo tratan de resolver. Ya les spoileo que son homogéneas, pero verifíquenlo por las dudas y me van preguntando, ¿ok? Lo que dice esta X por el me empiezo a marear de bueno, no, la verdad es que no puedo. Pero podés. Bueno. Pero prestame atención. Te hago caso. Pasa que trato de entender ahí con el móvil. Lo copias. Igual que tanto. No, uno por un lado y el otro por el otro, ¿no? Se van a quedar tipo X seguido hacia abajo Los mates, man, demasiado homogénea. Los mates parecían mates, ¿sabes cómo? Out of context, pero absoluto. Te salió la banda de aparte, con Armani no. Con Armani un punto menos. Era todo por ti. Lucas Aguirre. Matías Campaña. Rocío Gilán.
Franco, Franco está ahí. Juliana. Luna Penélope. Melanie Bueno. Rocío. Micaela. Sí, Micaela. Creo que se la vamos a enviar. Franco, Guido, Fatuo. Basilio, Arturo. No sé qué tengo que hacer. Matías, Nahuel. No sé qué tengo que hacer. Matías, Nahuel. Carolina, Eugenia. Federico, Jesús. María Camila. Abril. Santiago López. O sea, X por y cuadrado. Stefano Michael. Bautista. Marcel. Y ahora la otra. Noelia Pelayo. Santiago Nicolás. Mucio. Santiago Mucio. No. Ramiro Joaquín. Bien. Juan Ignacio. Ian Franco. Tobías Prato. Tobías no. Melanie Fresman. Acá. Ah. Nicolás Martín Quevedo. Nicolás Martín Quevedo, no. Y ahora se está restando. Lorenzo Martín. Ahora está restando ahora. Ah. Juan Sebastián. Martín Salas. Ah, perdón. Bautista Santagati. Matías Soulet. Pero como ambos tienen. Matías Fiarski. Voy a sacarlo y no me voy a Matías Profesor. no tenemos bien ese grado. Francis. Santiago Balone. Tobías Marisa. Darío Boto. Tomás Wendel. Álvaro Zárate. ¿Me faltó alguien que no se ha nombrado? ¿Qué te digo con D? ¿Qué te digo con D? ¿Por qué te has discutido con DDI que también te ¿Cómo escribimos? X a la 3 más. Ese es el No, está acá. ¿Sí? No, está ahí. Entonces, ahora hay que hacer adelante. Las son las mismas. Entonces, fíjate, si tipo es más económico, o sea, es de hombre. Los billenes son estos, de arriba. Este es tu M. Sí, M. Si las dos son la misma, somos antes. Sí, X sobre
A mí, acá, yo te invito. Para que no tengas que mirar para arriba. Dale, gracias. Por eso, deja de mirar para arriba. Es que si no la... La que señalamos aquí. O sea, cualquiera de los dos casos Esto olvídate. Esto es para el final. Esto es para el final. No está despejada. Esto se ve así. Todo exterior. Yo pasaría todo para mí, pero... Bueno, por la duda que no arrastre mucho error, el ejercicio 1, una vez que lo despejamos y lo escribimos de la manera que nos sirve, que sería la misma que para totales exactas o reducibles a, nos quedaría algo de este estilo, donde m es x cubo más y cubo y n es x por y cuadrado. Bueno, acá son parecidas, ¿no? En realidad podríamos decir que n es un poco más cortita porque tiene un solo término y elegir entonces la segunda sustitución. Pero bueno, no va a ser muy difícil elegirlo por el otro camino tampoco, ¿no? Pero bueno, hagámoslo por el segundo, así practicamos una con el segundo modelo, ¿no? Entonces, como m parece un poquito más larga que n, elegimos la segunda sustitución, que es y sobre x igual a u. Igual si eligieron la primera sustitución, no pasa nada, tenemos que llegar al mismo resultado. Y lo dejamos un rato así. No, ves que Vos tenés x al cubo más el cubo. Si vos escribís acá dentro en m, x, el t y t, sería x t al cubo. X al cubo, t al cubo. Claro, para que falta para que ahora te va a quedar x cubo t cubo más x cubo t cubo, y sacás el t cubo. Ahí va. Comprueben de paso que yo les digo que son homogéneas, que sean homogéneas del mismo grado para verificarlo, obviamente. O sea, tomar la otra opción. Sí, pero se puede hacer la misma cosa. Pero no era muy complicado y Dijo que Yo eso no me da, eso no me da. Te queda un cuadrado. Uy. Ah, yo hice todo. Con el 2. Ah, con el 1. Bueno, no pasa nada, yo marcaría con tecnología al principio que dije. Sí. Dijiste la segunda sustitución. Ah, bueno. Te quedó. Parecido a lo anterior, en realidad. Eso de raíz, de 4, logaritmo, de y cuadrado, no sé. No sé si está bien, pues no lo resolví, pero ahora lo tengo en común y chequeamos, pero... ¿Se te cancelaron algunos términos? Sí. Eso es clave.
Clave no que ocurra esto que les decía de que se cancelan los términos. Eso es como una señal de que las cosas van bien encaminadas. Si no se nos cancelan, algo habrá pasado. Cuando una u otra sustitución tiene que poder resolverse con variables separables, no de otra manera. ¿Y qué? Bueno, a ver, de otra forma, ahí lo bien porque como lo vamos a resolver entre todos, ¿no? Vos elegiste. Bueno, está bien, porque en realidad el diferencial de x es f, o sea que en realidad este es m y este es m, y los estés cambiados de lugar. Pero el diferencial de x es m realmente. Entonces vos en realidad acá estás eligiendo, bueno, te fijas que las dos son homogéneas, buenísimo, y después vas a elegir la sustitución de u por igual. Okay. Entonces vos vas a reemplazar el diferencial de x, va a ser u por i por y cuadrado, el diferencial de y, buenísimo. Y acá viene la otra parte que es la más complicada. Menos n, que es x al cubo, que es un cubo al cubo, más y al cubo, más impecable. Básicamente, escribí las dos cosas juntas, que es la expresión, que está haciendo ahí. Y esto lo vas a distribuir. Ahora, como elegiste la otra manera, lo que hace que sea un pelín más complicado. Esta otra manera es no tener dos términos y dos términos. Entonces, dar una distributiva de 4. Claro, este con estos dos y este con estos dos. Entonces, no es tan terrible, pero va a quedar un poco más largo. No creo que te entre acá, yo lo pondría todo en la misma línea en el paso que sigue. Pero sí, no vas a tener que hacerlo. Sí. Si no se lo digo ahora, no puedo hacerlo. Acá le hemos dejado ahí. Entonces ahora todos escribían todo con equilibrio. Ese seguro falta porque Mejor no. Sí.
Bueno, fíjense que las dos son homogéneas de grado 3. Por si alguno no lo verificó, tengan mucho cuidado, hay que reinventar la expresión xt e it adentro donde estaba la x, adentro estaba la y. Nos quedan las dos de grado 3. Y suponiendo que elegimos la segunda sustitución, entonces vamos a resolver el ejercicio, el 1, pues el otro puede quedar planteado para luego. Nos quedará lo siguiente. Si elegimos la segunda sustitución, ahora lo que vamos a sacar va a ser la variable y. Nos va a quedar todo dependiendo de la x y de la u. Entonces, vamos a reemplazar en m, nos va a quedar x al cubo más y, que es xu al cubo, diferencial de x, y la segunda expresión va a ser x por y, que va a ser xu, otra vez, al cuadrado, en este caso, y tenemos que multiplicar por el diferencial de y. El diferencial de y va a ser u diferencial de x, más x diferencial de u. Hay que distribuir y juntar todo esto y ver qué es lo que se cancela, ¿no? Nos va a terminar quedando 0 es igual a x al cubo diferencial de x, más x al cubo, u al cubo, diferencial de x. Vamos al que sigue, fíjense que tenemos x, u al cuadrado, esto va a ser x, lo escribo en un paso más por la duda, ¿no? Va a ser x cuadrado por u, sobre u diferencial de x más x diferencial de u, que quiere decir que nos va a quedar x cubo diferencial de x. Distribuimos, nos queda x cuadrado, u por u cuadrado, diferencial de x, y después x cuadrado por x al cubo, por u, diferencial de u. ¿No? Ahí, espera, esto es u cuadrado. No, profe. Sí, me faltó un u cuadrado igual. No, es AX, la del segundo término. No, el tercer. Acá. ¿No es al cubo? Es x, sí, me faltó un x acá cuando le da al cuadrado. Ahí lo está correcto. Bueno, x al cuadrado, nos quedaba entonces x al cubo y u al cuadrado, en este paso, ¿no? Porque x al cuadrado, u al cuadrado, por x al cubo y u al cuadrado. Y ahora cuando distribuyamos tenemos x al cubo, u al cuadrado por u al cubo, x al cubo por x, va a ser x a la cuarta, y u al cuadrado, u al cuadrado. Ahí está. A ver, x al cubo por u al cuadrado. Ahí va, ¿no? Y ahí apareció el término para simplificarse. Que fíjense que si me hubiera olvidado el x al cubo de recién, me iba a dar cuenta que algo estaba mal porque no se hubieran cancelado términos. Entonces, bueno, ahí si nos olvidamos un cubo o alguna potencia, nos vamos a dar cuenta porque no se cancelan los términos, volvemos a mirar el paso anterior a ver qué es lo que nos olvidamos. Si algún cuadrado, algún cubo, ¿no? Acá es más corto de resolver, pero hay que estar muy atentos con toda la sustitución que hacemos. Bueno, pasamos para el otro lado el diferencial de u, nos queda x a la cuarta, u al cuadrado, diferencial de u. Esto es igual a x al cubo, diferencial de x. Y acá podemos despejar pasando el x a la cuarta, dividiendo para el otro lado, y nos termina quedando esta ecuación de variables separables bastante sencilla, ¿no? ¿Habían llegado hasta acá? Entonces nos termina quedando u cuadrado y 1 sobre x. Si esto lo integramos miembro a miembro, nos queda u al cubo sobre 3 es igual a 1 sobre x, es decir, al logaritmo natural de x más c 1.
Por las dudas. Y para terminar acá tenemos que reescribirlo reemplazando u por la sustitución que teníamos originalmente. Entonces vamos a reemplazar a la u. Tenemos por acá arriba. Y bueno, si u es y sobre x nos va a quedar y al cubo sobre x al cubo. Sobre 3x al cubo, ¿no? Porque teníamos ahí el 3. Aunque podríamos multiplicar por 3, pasar el 3 para el otro lado multiplicando también si queremos. Nos queda 3 logaritmo de x más 3c1 o c2. Y en este caso podríamos despejarla de la forma explícita para la variable y, ¿no? Porque pasamos el x al cubo multiplicando. Nos queda 3 logaritmo de x, x al cubo, más x al cubo, c de x al cubo. Y finalmente pasando la raíz cúbica, que como es impar va a ser una sola rama, tendríamos una expresión explícita para la variable y. Entonces sería 3 logaritmo de x, x cubo, más c de x cubo. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Va? Bueno, fíjense después en casa, cuando estén repasando este tema, de intentar hacer algunos de estos ejercicios con la otra sustitución para ver cómo no es que uno de los caminos nos mete en una zona pantanosa tremenda, sino que es un poquito más complicado, pero no va a ser un caso que en vez de variables separables tengamos que usar algo mucho más complicado. Quizás nos queda una distributiva en la sustitución un pelín más larga nada más, ¿no? Y también prueben hacer este mismo ejercicio por reducir las exactas, para también tener ustedes mismos un parámetro personal de qué es lo que les resulta más fácil, ¿no? Si hubiera una ecuación diferencial que ustedes puedan resolver por homogénea o por reducible a exactas, y en ambos casos funciona, ¿qué es lo que harían? ¿La harían de esta manera o con el método de reducible a exactas? Y esto es muy personal, porque como les digo, hay gente que deriva e integra muy rápido y lo ve clarísimo, y quizá a otras personas toda la parte de hacer la sustitución, ir juntando los términos, les resulta más fácil. Así que bueno, eso fíjense cada uno de hacer algunos de estos ejercicios de la otra manera. Este particularmente y el que vimos antes se podían reducir a totales exactas con un factor integrante y demás. Así que bueno, prueben después hacerlo. Y bueno, vayan arrancando, como les decía hace un rato, a practicar, que ahora empezamos con la unidad 5, que si bien también vamos a seguir trabajando con ecuaciones diferenciales, vamos a ver algunas cosas diferentes, así que para que no nos quede muy a último momento todo, vayan practicando. Bueno, para este finalcito de la clase que nos queda, vamos a mirar como la intro de con lo que vamos a arrancar la clase que viene, una idea del tipo de ecuaciones diferenciales que vamos a empezar a trabajar de segundo orden, ¿no? Entonces, vamos a ver ecuaciones diferenciales de segundo orden primero. Y veremos que algunos de los métodos que vamos a ver para segundo orden los vamos a poder generalizar para orden n. Orden 3, orden 4, 5, etcétera, etcétera. Las ecuaciones diferenciales de segundo orden, donde aparece la derivada parcial segunda, van a abrir muchísimo más el panorama. Si ya había ecuaciones diferenciales de primer orden que no se pueden catalogar con estos métodos ni con otros métodos que no vimos en la cursada, bueno, acá la cosa se va a complejizar muchísimo más. Por lo cual, para nosotros termina siendo algo positivo en análisis 3, para que no se asusten. Las ecuaciones diferenciales que vamos a mirar de segundo orden van a ser específicamente unas bastante más sencillas de resolver que las ecuaciones diferenciales difíciles de segundo orden. Van a ser las ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes. Coeficientes constantes. Y vamos a verlo con un ejemplo en concreto. Voy a anotar el tecnido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, una ecuación con
con coeficientes constantes en genérico tiene la siguiente estructura. En vez de las derivadas y la función ir acompañada por funciones de x como las lineales, una ecuación diferencial con coeficientes constantes está acompañada cada uno de los valores de la derivada y de la función por valores reales. O sea, es un caso más sencillo, no está la y segunda, la y multiplicada por un p de x, ¿no? Por una función que depende de x, por una función que depende de y. Van a estar multiplicados por valores numéricos, ¿no? Entonces, la forma general tendría esta estructura, ¿no? Es decir, bueno, tengo un a de y segunda, menos un b de y prima, más que diga, más un c, por ejemplo, igual a 0 o igual a un valor d. Vamos a ver primero el caso que esto está igualado a 0. Acá aparece en algunos libros de texto una cosa bastante confusa, que es que se llama las ecuaciones de segundo orden igualadas a 0, también, como acabamos de ver recién, homogéneas. Voy a tratar de evitar esta notación porque en realidad no tienen que ver estas homogéneas con estas homogéneas. Entonces, bueno, vamos a decir que primero veremos el caso de coeficientes constantes igualado a 0 y después, más adelante, vamos a ver el caso de coeficientes constantes igualado a alguna función, a algún valor. Pero, ¿qué va a pasar? Que A, B y C pertenecen a los reales, como este caso, ¿no? Y segunda es 1, y primera es menos 6, y la y va con 8, ¿no? Todos valores reales que acompañan a nuestra estructura. Bueno, la solución para encontrar la solución a las ecuaciones diferenciales de este estilo plantea buscar un tipo de función en particular cuya derivada mantiene la estructura de manera que al sumar y restar múltiplos de esa misma derivada se puedan cancelar. ¿Qué función famosa tenemos que si la derivamos una y varias veces nos da algo que mantiene la estructura muchísimo? ¿Y cómo? E a la x, las exponenciales, exactamente. Las exponenciales tienen la particularidad de que la derivada de la exponencial va siendo ella misma, o si hay algún coeficiente numérico arriba, baja a ese coeficiente numérico a acompañarlo. Entonces lo que vamos a hacer es proponer la siguiente solución. La siguiente función. Vamos a decir que tenemos e a la r por x, ¿no? X acompañada con algún coeficiente. Si yo propongo esta solución, la primera derivada va a ser e a la rx derivado, que es e a la rx por la derivada de rx, es decir, r. R es un valor real, ¿no? R pertenece a los reales, ¿no? No es una variable. Para no confundirnos con la u de recién, que era un cambio de variable de sustitución. No, este es un número real. R, ¿no? Así como decimos A, B, C, bueno, R, qué sé yo, para ponerle otra letra. Si lo vuelvo a derivar, ¿qué va a ocurrir? Que tenemos una R, que es una constante, y de vuelta, la derivada de E a la Rx va a ser E a la Rx por R. Y como ya teníamos multiplicado por R, nos va a quedar ese valor real al cuadrado otra vez, ¿no? Entonces nos terminaría quedando esta expresión. Fíjense lo que pasa si esto lo reemplazamos en la expresión original. Si lo reemplazamos en la expresión original, tenemos r cuadrado por e a la rx menos 6 veces de r por e a la rx más 8 veces e a la rx. Si yo lo reemplazo todo, ahora puedo sacar de factor común e a la rx, que es lo que nos va a aparecer en común en la función original, en la primera derivada, en la segunda derivada, y este método va a funcionar para ecuaciones diferenciales de tercer, cuarto, quinto, n orden. Va a ser siempre lo mismo. Cuando saquemos, ¿no? Porque acá tendríamos r cubo por e a la rx, r cuarta a la e por rx, ¿no? Esto podría continuar si la ecuación diferencial fuera de tercero, cuarto, quinto orden, y no va a ser más difícil. Porque cuando nosotros acá tengamos todo esto escrito y saquemos factor común de e a la rx, después fíjense lo que nos va a quedar. R cuadrado menos 6r más 8 igual a 0. ¿Y qué es lo que pasa acá? E a la rx, ¿cuándo vale 0? Nunca. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Para tener una solución, estos valores de r, que es lo que planteamos en nuestra solución acá, van a obtener ciertos valores.
cuando esto de acá valga 0, vamos a tener distintos valores de R y vamos a encontrar soluciones. Soluciones particulares. Ahora lo que vamos a aprender es cómo escribir la solución general a partir de dos soluciones particulares haciendo combinación lineal. Bueno, la ventaja, fíjense, es que un tipo de ecuación diferencial de este estilo vamos a poder resolverla con lo que sabemos para resolver polinomios. En este caso es una cuadrática. Si hubiéramos tenido una ecuación diferencial de tercer orden, hubiéramos tenido un R cubo y tendríamos que resolver una cúbica. Para lo cual, bueno, tenemos nuestros recursos, ¿no? Habrán visto en su momento en análisis 1 el teorema de la raíz racional, que mirábamos los divisores del coeficiente principal, los divisores del término independiente, los combinábamos en un cociente con signo positivo y negativo y teníamos un montón de posibles soluciones. Este no es el caso, porque como es cuadrático tenemos la resolvente. Entonces acá podemos buscar si esto tiene una, dos o ninguna solución. Y bueno, particularmente vamos a ver que cuando no tenga solución podemos utilizar las soluciones imaginarias también. Entonces bueno, buscamos las soluciones de R. Entonces hacemos la formulita de Bhaskara, ¿no? Del principio donde empezó todo este recorrido matemático. Tenemos menos b, que es 6, menos 6, es decir, más 6, más menos b al cuadrado, que es menos 6 al cuadrado, que es 36, menos 4 por a por c. A va a ser 1, c va a ser 8. Entonces nos queda 36 menos 4 por 8. Todo dividido 2 por a, que es 2 por 1. Bien, nos queda 8 por 4, 32, 36 menos 32, 4, la raíz de 4, 2, o sea que esto va a ser 6 más menos 2 sobre 2. Vamos a obtener entonces dos valores de R en este caso. 6 más 2, 8, dividido 2, 4, y 6 menos 2, 4, dividido 2, 2, ¿no? Entonces obtenemos dos valores de R. Ahora que obtuvimos dos valores de R, lo que encontramos son dos soluciones a nuestro problema original. Vamos a escribirlo por acá arriba. Y ya con esto vamos a terminar por hoy. Encontramos entonces, primera solución, vamos a decirle I1. No, recordemos, I era de la forma E a la Rx. Entonces, ¿qué vamos a tener? Siempre soluciones del estilo E elevado a un número por X. En este caso, E a la 2X. Y I2 va a ser E a la 4X, ¿no? Entonces igual. Bueno, y si nosotros tenemos las dos soluciones particulares, vamos a poder escribir la solución general como combinación lineal de estas dos. Combinación lineal, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, multiplicábamos cada una por una constante, ¿no? Entonces, la solución definitiva va a ser A por E a la 2X más B por E a la 4X, ¿no? Multiplicamos por una constante distinta a cada una de nuestras soluciones particulares y las sumamos entre sí, y de esa manera cualquier combinación que hagamos de coeficientes A con B entre esas dos soluciones particulares nos da la solución general. Y por supuesto, algo que vamos a ver a partir de ahora para cualquier ecuación diferencial de orden 2 para arriba, es que en vez de tener un C único, vamos a tener, ahora que es de orden 2, dos coeficientes, A y B. Lo que implica que ya no vamos a poder resolver un problema de valor inicial con un solo dato. Una ecuación diferencial de segundo orden no me va a alcanzar con que me den un dato, porque voy a tener dos constantes, A y B. Vamos a necesitar dos datos. Así como una ecuación diferencial de tercer orden resuelta, para buscar de la familia de soluciones una en particular, necesitaremos tres datos. Y así, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera encontramos distintas soluciones. Ahora vimos la primera, que sería el caso donde hay dos respuestas. La clase que viene veremos qué pasa cuando hay una respuesta repetida, cómo se escribe una combinación lineal a partir de una única respuesta, que es bastante fácil. Y también vamos a utilizar la fórmula de Euler para reescribir las soluciones cuando sean complejas. Es decir, si acá me queda negativo, usaremos el I y haremos soluciones complejas, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Están por satisfechos? Bueno, que tengan muy buen fin de semana.
Nos veremos la semana que viene.